apóstol Pedro. Gloria a Dios. Vamos a leer hoy día parte del capítulo 1, el próximo domingo parte del capítulo 2, y vamos a ir todos los domingos teniendo un mensaje de la carta del apóstol Pedro a los hermanos expatriados. Vamos a enseñar todo lo que eso significa, porque esta carta fue hecha, escuche bien, en un momento muy similar al que estamos viviendo nosotros. Así que cada capítulo de la epístola va a enseñarnos de una forma maravillosa a cómo vive una iglesia que está viviendo momentos turbulentos en una nación. Ok, ¿estamos ya disponibles para empezar? ¿Sí? No. Mire, la primera epístola de Pedro está en el Nuevo Testamento, de partida. Está muy cerca del Apocalipsis, así que no lo busque por el lado de Mateo. Sí, pues hay que empezar así, porque la iglesia moderna y posmoderna, no lee la Escritura. Bien, yo voy a empezar nomás, ¿les tinca? Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, o sea, antes de la fundación del mundo, elegidos entonces por la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Quiero que si tiene su lápiz, subraye la palabra paz. Casi siempre está en las epístolas. Gracia y paz era el saludo de ellos, pero en este caso la paz es clave, igual que nosotros. Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza, diga fuerte, viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los últimos tiempos, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba la fe de ustedes, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien ustedes aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, ustedes se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de la fe de ustedes, que es la salvación de sus almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes investigaron diligentemente, indagando acerca de esta salvación, y escudriñando, leyendo qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, o sea, a los profetas, se les reveló que no para ellos, sino que para nosotros administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cierre sus ojitos. Padre, ya estamos delante de tu palabra. Señor, creemos simplemente que si tu palabra fue poderosa para crear todas las cosas en el capítulo 1 del Génesis, también ahora tiene poder para transformar todas las cosas, no solamente en nuestras vidas, sino que también en nuestro ambiente, en nuestra ciudad y en nuestra nación. Padre, yo oro por los corazones de tus hijos. Espíritu Santo, toca los corazones de tus hijos para que crean y obedezcan a tu palabra. Y oro, Señor, para que no mi autosuficiencia, sino que tu suficiencia, Señor, bendiga nuestras vidas y transforme nuestra forma de pensar. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Muy bien,
¿Por qué la carta de Primera de Pedro? ¿Por qué la primera epístola de Pedro es una palabra útil para este tiempo? Voy a comenzar introduciendo, siempre cuento una historia de la Biblia o alguna historia que tenga que ver, aunque la semana pasada hablé del rico MacPato. ¿Quién estuvo el domingo pasado? Levante la mano. ¿Por qué hablé del rico MacPato? Por la avaricia. ¿Sí? Ok, quiero contarles una historia. Quiero decirles que Pedro, el mismo Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, voy a tomar la hora. No tomo la hora por una cuestión nada más que de costumbre, pero ustedes saben que si el Señor quiere nos iremos a casa hoy. No es verdad eso. Ok, les quiero contar que el apóstol Pedro, el que escribió la carta, es el mismo que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el mismo que después de eso, unos versículos más atrás, dice, de ninguna forma te acontezca eso que tengas que morir. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Es el mismo. El mismo que fue el único que quiso caminar sobre las aguas. Pero es el mismo también que negó al Maestro. Pero a mí me gusta, después de todos estos recuerdos respecto de la vida de Cristo, a mí me gusta lo que pasa al final, porque no importa que hoy, o sea, sí importa, pero si hoy día no estamos teniendo los éxitos en Dios que quisiéramos, eso no es tan relevante como lo que finalmente Dios hará con tu vida. A mí me gusta después que Jesucristo resucita y ellos vuelven atrás, lamentablemente, pero al Señor los hace andar re poco porque los vuelve a llamar, Él resucita y los espera en la playa y les ha preparado el desayuno. Y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que esto? Y después de esa conversación ahí que todos conocen, Jesús le dice, sí Señor, tú lo sabes todo. Entonces apacienta a mis ovejas. Una persona que negó al Maestro, una persona que se comportó de la forma que se comporta Satanás, en fin, ahora Jesús está diciéndole, yo ya no estaré, pero quiero que te hagas cargo de mis ovejas. Extraordinario. Levanta tu mano. Cristo tiene mucho para mí. De nuevo, Cristo puede cambiar mi vida. Muy bien. Ok. Entonces ahora ese Pedro es el que está aquí y quiero decirte algo. Pedro, ¿te acuerdas que dijo, mi vida daré por ti? ¿Cuántos se acuerdan eso? El Señor le dice, yo nunca te voy a dejar, aunque todos se escandalicen, yo nunca te dejaré. Es más, mi vida daré por ti. ¿Dio su vida en ese tiempo? Pero en el año 67 después de Cristo, un poquito más de 30 años después, le tocó cumplir lo que había prometido. Así que empieza a tener cuidado con las cosas que estás prometiendo. Entonces Pedro, en el año 67, producto de la persecución de Nerón, muere crucificado. Ya tú te sabes la historia, no está en la Biblia, pero la historia lo dice. Él no se encontró digno de morir como su maestro, así que pidió que lo colgaran de la cruz, pero con la cabeza hacia abajo. Bien, ¿por qué digo yo esto y lo cuento como historia? Porque esta historia que fue verídica nos está introduciendo. Si Pedro murió en el año 67 después de Cristo, entonces significa que la carta fue escrita, de acuerdo a los teólogos, entre el año 62 y el año 65. Y tú dices, pastor, ¿para qué me da estos datos si no me sirven? No, es que estos datos son fundamentales. Porque en el año 62 comienza la persecución de los cristianos por parte del Imperio Romano. Bien, a veces la gente piensa que estas cosas son modernas, estas persecuciones de Estado son modernas. Lo que pasó en la década del 70, 73 es moderno y no es moderno, ni tampoco es posmoderno. Esto es parte de la historia. En la historia pareciera ser que siempre los estados han tomado alguna actitud en contra de algún tipo de personas. Y en el tiempo del Imperio Romano, ¿por qué comienza la persecución? Comienza la persecución contra los cristianos porque resulta ser que los cristianos tenían un solo Dios, el Padre, y tenían un solo Dios, a Jesucristo. Y como tenían un solo Dios, el emperador romano no se le ocurre la mejor idea que establecerse como una divinidad, establecerse como un Dios. Entonces él ahora pidió que la gente lo adorara como quien adora a un Dios. Es más, en algunas ciudades habían monumentos, habían imágenes y la gente iba a adorar al César.
Pero no te olvides que estos cristianos eran de verdad. ¿Sí? ¿Eran de verdad o no eran de verdad? Eran de verdad. Entonces decían, no podemos adorar al César. Tenemos un solo Dios, el Padre, y tenemos un solo Dios, Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no lo vamos a adorar. Y ahí comienza la persecución. Y el segundo elemento, eso comienza entre el 62 para adelante. Y ya dijimos que ¿cuándo muere Pedro? 67. Bien. ¿Cuándo muere Pedro, el Polo? ¿Viste? ¿Cuándo muere Pedro, Adrián? Ya, bien. Entonces comienza por allá por el 62 la persecución. Pero la persecución, ¿cómo comienza? O sea, quiero que entiendas que la persecución del Imperio Romano fue terrible. Los soldados romanos eran soldados asesinos. Los soldados romanos tenían la orden, atención, por eso es necesario entender que esta prédica tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo hoy. En este caso no, pero en el caso de los soldados romanos tenían la autorización de matar. Si alguien se oponía al imperio lo podían matar a gente sin hacerle un juicio. Entonces comienza una persecución terrible donde, escucha bien, donde los cristianos le decían, reniega a ser cristiano o si no muere. ¿Qué crees tú que ocurría? Morían, pero también había gente que renegaban. Entonces algunos no renegaban para salvar su vida y otros decían, no, yo prefiero morir y estar con Cristo. Y si me matan, mejor, porque estaré hoy día mismo con Cristo. Y comenzó la persecución. ¿Y cómo era la persecución? Sí, pero no era una muerte cualquiera. No era una muerte cualquiera. Llenaban de brea a los cristianos, los colgaban en un madero, los encendían y los usaban como antorcha. Entonces, no es solo que los procesaban, no es solo que los metían en la cárcel, sino que ocurría un fenómeno en el que además de eso hacían una cosa sarcástica, una cosa absolutamente cruel, como era encender a los cristianos y ponerlos como postes de luz para alumbrar la ciudad. Entonces cuando Pablo le dice, a veces, entonces si es necesario, tengamos que pasar periodos de aflicción, periodos de prueba para que nuestra fe sea probada, quiero decirte, querido, que no es que no le pagaron la hora extra ese mes. Porque a veces nosotros nos preocupamos por este tipo de cosas. No es que tú quisiste ir a la oficina pública y esa oficina pública estaba cerrada porque adivina qué, estaba en paro. No es que te llamaron, ¿no es cierto? Tú estabas esperando la hora hacía 1 año y medio para el traumatólogo, para una rodilla. Entonces cuando llega el traumatólogo te pones en su consulta del sistema público y te dice, ¿cuál es tu problema? No, doctor, lo que pasa es que vengo porque tengo un problema en la rodilla. Va a tener que pedir hora de nuevo porque yo soy de tobillo. No te rías, eso le pasó a mi padre y entre eso murió. No, eso no era lo que estaba pasando con los hermanos de la dispersión. Lo que estaba pasando con los hermanos de la dispersión es que el Imperio Romano los estaba persiguiendo de una forma terrible. Y esto se agrava porque resulta ser que Nerón se le ocurre quemar Roma. Y cuando quema Roma le echa la culpa a los cristianos. Así que lo que antes era persecución, ahora era persecución elevado a la cardinalidad del espacio muestral. O sea, quiero decirte que era una persecución gigantesca. ¿Va entendiendo? Entonces, una vez que hago esta introducción, les digo, ¿por qué esta palabra es importante para nosotros hoy? Porque el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5, y espero que todos estén con esos 5 capítulos, todos esos 5 domingos, y a ver si vienen 5 domingos, el Señor les hace entender que hay que venir a la iglesia, para que juntarse con el cuerpo de Cristo, escuchar palabra de Dios. Bien, entonces partamos con este mensaje. Ok, ya que dijimos eso, ¿para qué creen ustedes que está usando la carta el apóstol Pedro después de esta realidad? ¿Para qué creen ustedes que el apóstol Pablo está usando la carta? ¿Para qué se las envía?
Para decirle, ¿cómo estás, Lucho? Bien, pues Peter, aquí te las traigo, Peter. No, para fortalecerlos en el Señor. Está usando la carta como una estrategia para animarlos. Está usando la palabra de Dios, está usando la palabra inspirada por Dios, que después se transforma en revelación porque está aquí en la Escritura, diciendo, no, fortalezcanse en el Señor, no tengan miedo, no se dejen llevar por las cosas que están pasando, piensen en la salvación, piensen en el día que Cristo aparezca allá arriba y aplauda y alabe la fe de ustedes. Entonces está usando la carta como una estrategia para envalentonar a los hermanos, para elevar su ánimo, para levantar sus esperanzas, que es lo que en esta tarde estoy queriendo, con la ayuda del Espíritu Santo, hacer con ustedes. Porque entre TVN, entre Mega, entre Chilevisión y entre el Canal 13 nos tienen casi al borde de la depresión. En el lugar donde vivimos tenemos un WhatsApp. Una de las vecinas dice, por favor, así, dejen de enviar videos, ya con la televisión es suficiente. Hello. No me mande, y menos al WhatsApp de la iglesia, por hermano, porque el WhatsApp de la iglesia es para asuntos de la iglesia. ¿Ok? ¿Qué tipo de hermanos son los destinatarios de la epístola? Bien, vamos al capítulo 1, verso 1. Pedro, ya sabemos quién la escribió, ¿verdad? ¿Quién la escribió? Pedro. ¿Quién escribió la epístola? Pedro. ¿Y la suegra de Pedro? Ya. Entonces Pedro dice, apóstol de Jesucristo. Aquí está a quien está dirigida, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. ¿Por qué hago así? Porque son 5 ciudades romanas del Asia Menor. Si eran 5 ciudades romanas del Asia Menor, y el imperio que gobernaba todo el mundo era el imperio romano, y si la persecución la estaba haciendo el imperio romano, tú tienes que tener claro que la persecución ahí era de caballa, era del porte de un equino. Como me están grabando, tengo que usar palabras un poquito mejores. Eran del tamaño de un equino, ¿sí? De caballo, digamos. Bueno, ahí vamos. Entonces, 5 provincias. Atención, aquí comienza la estrategia. Dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre. Di conmigo, Padre. En santificación del Espíritu, di Espíritu Santo. Que están animosos. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Di Jesucristo. O sea, están viviendo un momento tan terrible que Pedro dice, quiero que sepan una cosa, quiero que sepan que ustedes no son cristianos por casualidad, quiero que sepan que ustedes no son cristianos simplemente porque les gusta como cantan los evangélicos. No, ustedes no son cristianos por eso, ustedes no son cristianos de casualidad, están viviendo momentos terribles, pero ustedes son cristianos desde antes que nacieran. Mi Padre los tenía ya en su corazón antes que nacieran, desde antes de la fundación del mundo. Así que alégrense por eso, cambien de cara. Y les dice, ustedes fueron elegidos por el Padre. Cuando vinieron a Cristo fueron santificados por el Espíritu Santo. Y cuando ustedes se percibieron y se dieron cuenta que sus pecados no tenían solución, fueron rociados con la sangre de Cristo y fueron limpiados de todo mal. Entonces Pedro, producto del nivel de la confrontación social que están viviendo, producto del nivel de barricadas y el producto del nivel, ¿no es cierto?, de los supermercados quemados. Estoy haciendo una contextualización con hoy día. Entonces él les dice, querido, quiero que sepan que en la salvación tuya y tuya participaron el Padre, participó el Hijo, participó el Espíritu Santo, cada uno trabajando en su rol misionero para que tú le conozcas. Levante el ánimo. A mí me gusta la Escritura. No sé si a usted le gusta, pero a mí me gusta porque la Escritura tiene todo lo que nosotros necesitamos. Bien, entonces, sigue con la estrategia. Hay un segundo elemento de la estrategia. Ahí está. Ese es el problema. Préstame ese. Es que yo me pongo demasiado efusivo. Entonces, si vienes, porfis.
Yo me pongo demasiado efusivo. Deme un minuto. Esto es muy importante para mí. Quizás para ustedes no, pero si no grito demasiado. Y si grito demasiado, quedo con la garganta hasta como el lunes en la mañana todavía desgastada. Entonces, hoy día ya estoy gritando de la mañana. ¿Ya? Gracias. Gracias. Sí, ahí está. Gracias. Ok, entonces, sigue la estrategia. Bendito el Dios, dice el 3, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. Oh, yo pensé que se les iba a alegrar la cara. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mira qué interesante, porque Él los está animando para que no estén tristes, para que no abandonen, para que no piensen cosas que no corresponden. Entonces Él les dice, ustedes renacieron. Bien, estas son palabras que nosotros normalmente escuchamos tanto en la iglesia, que pasan así como, renacimos, sí, la salvación, claro, Jesucristo en la cruz. No, tienen una profundidad. Porque si estos hermanos necesitaron renacer, significaba que estaban remuertos. Ustedes fueron renacidos por las misericordias del Señor. ¿Están sufriendo? Sí, claro, lo están pasando mal, pero peor estaban antes, porque antes estaban remuertos y ahora Dios los tiene renacidos, los hizo nacer de nuevo. Y esto no tiene que ver con un nacimiento biológico, no tiene que ver con un nacimiento del hospital, de la maternidad. Tiene que ver con que nuestro espíritu, la relación con Dios que estaba desconectada, el poder de la resurrección de Cristo la vuelve a conectar y nos vuelve a conectar con Cristo. Esto es para que los hermanos se alegren en el Señor. Allá parece que se alegraban más. Ya, entonces le dice, ustedes fueron renacidos por su gran misericordia y para una esperanza viva. Y esto me encanta, me gusta. El problema hoy día es que si tú dices me encanta, alguien te puede decir, pero eso es hechicería. Y, bueno, me fascina. Sí, pero que eso también es hechicería. Bueno, me gusta muchísimo. Ahí no hay problema. Ok, para una esperanza viva. Di conmigo una esperanza viva, fuerte. Y esto es muy profundo y es precioso. ¿Sabes por qué es profundo y es precioso? Porque dice, fueron renacidos por una esperanza viva a través de Jesucristo resucitado de los muertos. Y, esto es hermoso, es como la guinda de la torta. Bueno, para mí por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta ser que nosotros estábamos remuertos, ¿verdad? Bien, y si Cristo no hubiera resucitado, nosotros habríamos seguido remuertos. Entonces, pero hay una verdad, es que Jesucristo resucitó. Y como Jesucristo resucitó, entonces volvió a la vida. Y no solo volvió a la vida, sino que vive y vive por los siglos de los siglos. Entonces, cuando Él nos dice, ustedes fueron renacidos para una esperanza viva, lo que está diciendo es, la esperanza de ustedes no está en un tipo muerto. La esperanza de ustedes no está en alguien que está en la tumba, como Mahoma, ¿no es cierto?, como Buda, o como Pedro, o como la madre de Jesús. La esperanza de ustedes está en el vivo, en el que resucitó. Ustedes renacieron porque Cristo resucitó y el objeto de su fe está vivito y coleando. Un aplauso al Señor, pero fuerte, 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 fuerte. Es para el Señor, alábalo, exáltalo. No sé si alcance a terminar. Yo me meto aquí, pues usted no sabe lo que me dicen en casa. Ok. Lo que Pedro le está queriendo decir aquí es, ustedes son transitorios. Están en la tierra, pero esta no es su tierra. Ustedes nacieron en estas tierras, pero son extranjeros. Ustedes tienen los títulos de dominio de estas tierras, pero ustedes son transitorios. La tierra de ustedes está en el cielo, porque ustedes tienen una herencia, ustedes tienen una esperanza a través del renacido que los hizo renacer, porque Él resucitó. Entonces les dice ahora, ¿qué les dice? Les dice, ustedes tienen que tener su
fundamento, a pesar de que están pasando dificultades y situaciones difíciles, ustedes no se deben dejar determinar por las situaciones que están viviendo. Ustedes no deben pensar que esto es lo que determina sus vidas. Si hay una revuelta, si hay una persecución, si el Estado se levanta, si la sociedad se convulsiona, las vidas como creyentes no pueden ser determinadas con eso, porque eso es típico, eso es característico de los gobiernos y de los reinos de esta tierra. Pero les debo recordar que su reino no está en esta tierra, y ahí arriba donde ustedes van esto no va a ocurrir. Por lo tanto, acá en esta vida ustedes tienen que vivir como gente extranjera, no como gente terrícola. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Ustedes no tienen que vivir, pastor, pero tenemos que vivir con los pies bien puestos en la tierra. Sí y no. Sí para tomar decisiones correctas, sí para aceptar a Cristo, sí para ser gente racional. Pero en lo espiritual, nuestra mente, nuestro corazón debe ser anhelar la venida de Cristo. No para que nos saque, no para que nos libre de esto, no. Sino que para que tú y yo, nuestra fe sea alabada allá arriba por Jesucristo. Pues bien, porque al igual que los hermanos, nosotros cuando pasan todas estas cosas como que tendemos a creer que esto va a determinar nuestro futuro. Y Pedro le está diciendo, no. El futuro de ustedes no depende del gobierno. El futuro de ustedes no depende de las 1.220.000, 1.030.000 de la gente que se haya reunido ese día. Si lo hicieron bien, pero eso no depende. Eso, tu vida, tu futuro, lo que va a ser de ti, no lo está determinado por eso. Tu futuro está determinado por la obra de Cristo. Gloria al Señor. No sé si te está alegrando o te está poniendo complicado. Bien. Entonces estos hermanos eran gentiles. De partida eran gentiles, un grupo gentil. Por lo que habla en el capítulo 2, y yo llego a la conclusión. En el capítulo 2, verso 5, habla de los sacrificios, habla de los sacerdotes y habla de mucha cosa judía. Por lo tanto, aquí hay dos posibilidades. La iglesia era de gente judía, sí, pero es posible también, de gente gentil, sí, pero también es posible que hayan habido hermanos judíos, o si no eran judíos, eran prosélitos judíos, o sea, gente que no habiendo nacido en Israel, eran gente que había abrazado el judaísmo. Bien, entonces ya sabiendo quiénes son los peregrinos y quiénes son los extranjeros, entonces estos son los hermanos que están viviendo distintas pruebas. Gloria al Señor. Entonces, les dice, esto les va a gustar. Dile al Pedro al lado, esto te va a gustar. Dile al que está al lado, Francesca, dile al Cristian, dile a Javier, esto te va a gustar. Si Jonathan, dile a la Julia, esto te va a gustar. Pero dile. ¿Le dijiste ya? Ya, ok. Dile a tu esposo, esto te va a gustar. Esto te va a gustar. Yo hago esto para que ustedes, porque algunos se me empiezan, mira, me gustaría cortar, pero no bostece a la hora de la palabra, porque eso es un lenguaje kinestésico demasiado fuerte. ¿Entendió? Ya después enseño lo que es kinestésico al final del culto. Eso se llama lenguaje corporal. Ya después enseño, otro día hacemos una prédica de eso. Ok, entonces, para una herencia incorruptible, dice, ustedes van a tener en el cielo una herencia que nadie la puede destruir, ¿sí? Una herencia que no se marchita y una herencia que permanece para siempre. Alégrense en eso, no se estén metiendo, ¿no es cierto?, en esta situación tan difícil que están viviendo. Aquí, atención, ¿están viviendo esta aflicción? Sí, pero quiero decirles, dice Pedro a los hermanos y a ustedes también hoy día, que ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. O sea, para que ustedes, mientras aparezca la salvación, mientras aparezca Cristo, mientras aparezca Él con la herencia que te corresponde, ustedes, está diciendo Pedro a los hermanos, van a ser guardados si tienen fe. Pedro no le dice, van a ser guardados.
Pedro no le dice, ya fueron guardados, así que ahora sálvese quien pueda, cada uno se resguña con sus propias uñas. No, Pedro está diciendo, ¿ustedes están viviendo un momento difícil? Sí. ¿Están viviendo persecución? Sí. ¿Existen hoy día gente que son usados como antorchas humanas? Sí. Pero quiero decirles que ustedes serán guardados por la fe para que puedan ver la salvación que viene de parte de Jesucristo. La palabra guardados aquí en griego es una palabra de uso militar.